Buenas a todos y todas. Después de esta breve pausa, continuamos con el programa, como hemos señalado con anterioridad, con los ponentes que están presenciales en sala. Por lo tanto, las dos ponencias que quedan pendientes las tendremos al final. Y ahora continuamos con Hanna Bortlova-Bondralova, que es investigadora del Instituto de Historia Contemporánea de la Academia Checa y redactora adjunta de la Czech Journal of Contemporary History. En checo, aunque podría, no lo voy a decir. Pero es cierto que podría, ¿eh? Ustav pros soudowe Jenny Academy, Viet Česká República. Porque claro, los que me conocéis sabéis que tengo un pasado checo, que llevo a honra y orgullo, y ese también es uno de mis vínculos personales con Hanna, que nos conocemos desde hace muchos años y también hace muchos años que no nos veíamos. Y tiene una de las líneas de investigación que a mí me interesa también particularmente y creo que tiene una gran relevancia actual, que es la investigación de las relaciones de los países del centro y este de Europa, del antiguo bloque soviético con América Latina, en este caso Checoslovaquia, a lo largo del siglo XX, y también otra de sus líneas de investigaciones principales es los estudios de la historia oral, especialmente en relación con el periodo de la llamada normalización, que ocurrió después de la primavera de Praga, y también en otro cambio importante, como fue la transformación postcomunista tras la caída del telón de acero en el año 89. Sin más, tiene la palabra Hanna Bortlova, que nos va a hablar sobre hacer las Américas en la Europa socialista, obreros cubanos en Checoslovaquia en la década de los 70 y los 80. Muchas gracias, Sigfrido. Muchas gracias de verdad a la Fundación Juste y a todos los organizadores de este evento maravilloso. Y gracias a todos ustedes por ser tan acogedores y amables conmigo. Gracias. Me estoy emocionando un poco. Entonces, mejor paso a la ponencia. Mi ponencia versará sobre las relaciones entre Europa Oriental y América Latina en la época de la Guerra Fría. Y lo que quiero ofrecer es una reflexión, ¿no?, desde detrás del telón de acero y, en este caso concreto, desde la capital checoslovaca de Praga. Y lo que me gustaría proponer es un tema precisamente del campo de la historia laboral que tal vez ayude a crear o a ofrecer una imagen de la Guerra Fría que va más allá de los enfoques bipolares, ¿no?, como una confrontación entre la URSS y los Estados Unidos. Bueno, conceptualmente yo me inspiro mucho en los llamados nuevos estudios de la Guerra Fría, ¿no?, New Cold War History, concretamente en los trabajos de Odd Arne Westad y Robert McMahon y otros autores que tal vez ustedes conocen, quienes han propuesto precisamente una apertura a la descentralización, ¿no?, de las narrativas dominantes y nos invitan a una visión más multipolar y más compleja. También forman parte de esta nueva línea de investigación algunos historiadores centroeuropeos, en concreto Albert Manke de Alemania y Kateřina Březinová de Praga, que es nuestra compañera amiga común, historiadora excelente, quienes en sus trabajos precisamente prestan atención a la perspectiva de los países satélites del bloque soviético, que hasta hace poco ha sido el ángulo menos estudiado, ¿no?, de la experiencia de la Guerra Fría. Y me parece que precisamente el tema laboral de los obreros cubanos, de los trabajadores invitados en general, es un terreno realmente interesante para adentrarse en las relaciones durante la Guerra Fría, que va más allá de lo estrictamente estatal. Y teniendo como base mi investigación en los archivos checos, que afortunadamente pude llevar a cabo justamente el año antes de la epidemia de coronavirus, voy primero a situar el fenómeno un poco, ¿no?, en el contexto social y económico y político de la época, y segundo voy a reflexionar, o con ustedes vamos a reflexionar sobre la experiencia que hicieron los cubanos en el marco del programa laboral
en los países del bloque soviético en los años 70 y 80. Muy brevemente, pues algunos hechos históricos para situarles un poco en el contexto. En 1972, en uno de sus muchos esfuerzos para reformar su economía, Cuba se adhiere al CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, ¿no? Que es una organización de cooperación económica en torno a la URSS. Y como una de las consecuencias, algunos países del bloque soviético invitan a los ciudadanos cubanos a realizar prácticas en sus industrias. Y es así que decenas de miles de cubanos hacen una experiencia laboral en Europa Oriental. Como ustedes tal vez saben, la Checoslovaquia comunista y la Cuba de Fidel Castro mantenían relaciones especiales, ¿no? Desde los inicios de la Revolución Cubana, y Checoslovaquia actuó como un puente importante, un mediador importante de la influencia soviética en la isla, y apoyó de forma masiva a la Revolución Cubana, económicamente, políticamente, con envíos de armas, maquinarias, expertos, etcétera, etcétera. Muchos checos y eslovacos trabajaron y estudiaron en Cuba y tuvieron una experiencia profesional y personal directa con la Isla de la Libertad. Y viceversa, a Checoslovaquia llegaban jóvenes cubanos que aprovechaban las generosas ofertas de becas y estudiaban en las universidades en Praga, Bratislava, Brno. Y un poco más tarde, a partir de 1978, empiezan a llegar también los obreros, los trabajadores. El programa laboral pretendía servir de ejemplo, ¿no? de solidaridad internacional, y se suponía que ayudaría a un país amigo a aumentar la cualificación de su mano de obra y a contribuir al desarrollo de la economía cubana cuando estos trabajadores regresaron a Cuba. En esta situación, Checoslovaquia oscilaba entre dos polos. Por un lado, el dictado de Moscú, que imponía la solidaridad internacional, y por el otro, la necesidad de rentabilidad económica. Si nos acercamos a los archivos, sin embargo, vemos claramente que la principal esperanza de Praga, y no solo de Praga, sino también de Budapest, de Berlín, para el programa con los cubanos, en esta época, al igual que con los nacionales de otros países, sobre todo vietnamitas en esta época, que eran otro grupo masivo que llegaba a Checoslovaquia, era obtener mano de obra barata. Había trabajadores cubanos en casi todos los sectores de la industria checoslovaca, en fábricas textiles, de calzado, fábricas de automóviles, cristalerías, cervecerías, metalurgia, maquinaria, etc. Me gustaría pasar ahora a una reflexión sobre la experiencia vivida por los cubanos en el marco de este programa laboral. Como ha demostrado mi investigación de archivos, una de las características clave del programa era el hecho de que incluso después de varios años de trabajo en las fábricas checas, los cubanos seguían siendo colocados, gran mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos, en los puestos menos cualificados. Aunque se suponía que regresarían a Cuba como obreros cualificados, la realidad solía ser bastante diferente, como lo indican tanto los comentarios de la parte cubana en la correspondencia diplomática con Praga, como los reportes y los recuerdos de los directivos de las fábricas checas. Es cierto que la parte checa utilizó a los cubanos para trabajos inferiores, físicamente exigentes y no muy bien remunerados. Por otra parte, como también lo demuestran los archivos, la a veces caótica organización de la parte cubana, que por ejemplo no cumplía con los plazos establecidos y los trabajadores llegaban con semanas o con meses de retraso, etc., causó pérdidas a la parte checa y por tanto se perdía uno de los principales atractivos para Praga, ¿no? Que era el beneficio económico. Otro aspecto importantísimo de la experiencia de los obreros cubanos en la Europa Oriental era la convivencia con la población local. Primero hay que constatar que el régimen comunista solía aislar a los inmigrantes extranjeros de la vida de la gente corriente, ¿no? A los extranjeros se los alojaba en los dormitorios en las afueras de la ciudad y su rutina diaria se regía principalmente por las necesidades de la fábrica. Aunque la parte checa se había comprometido en los acuerdos intergubernamentales a proporcionar a los obreros cubanos alojamiento en las mismas instalaciones y en las mismas condiciones que a sus propios ciudadanos, la realidad era un nivel de alojamiento muy bajo.
A menudo faltaban hasta las comodidades básicas en los dormitorios, falta de agua caliente, problemas de calefacción, etc. Segundo, está la pregunta, ¿qué experiencia con los cubanos tenía la población local? Y viceversa, ¿qué experiencia tenían los cubanos con los checos? Los cubanos que llegaron a Checoslovaquia a partir de finales de los años 70 no fueron una novedad absoluta para la población, como ya he mencionado antes, ¿no? A diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en Hungría, donde los jóvenes cubanos y sobre todo las mujeres mulatas cubanas tuvieron un efecto bomba en la población local, en Checoslovaquia vivían jóvenes cubanos desde los principios de los años 60, los becarios, ¿no? Los estudiantes universitarios. Resulta evidente, sin embargo, que a diferencia de los estudiantes que eran más bien privilegiados y que el régimen comunista se esforzaba por hacerlos visibles en la esfera pública, los obreros invitados en el marco del programa de la Solidaridad Internacional quedaban completamente a la sombra de sus compatriotas más listos y los medios de comunicación oficiales checos guardaban silencio sobre ellos. Su presencia en el país o bien fue completamente ignorada por la población mayoritaria o bien había fricciones y problemas de convivencia. ¿De qué tipo de problemas hablamos? Aparte de las diferencias de temperamento caribeño y centroeuropeo, ¿no? Lógico, el problema fundamental era el comportamiento racista o xenófobo bastante arraigado en el entorno checo. Que los cubanos experimentaran en un país socialista hermano dificultades similares a los trabajadores africanos en la Europa capitalista era muy difícil de comprender y de aceptar en La Habana y no tardó en provocar tensión y resentimiento en las relaciones diplomáticas. Los sentimientos de rechazo, de menosprecio o de incomprensión cultural de los trabajadores cubanos en Checoslovaquia tuvieron también otra consecuencia, y es que los cubanos se relacionaran fácilmente con la población gitana. Este hecho no es al fin y al cabo muy sorprendente. Mientras que la sociedad mayoritaria miraba a los cubanos con desprecio, sino directamente con prejuicios raciales, los gitanos, a su vez muy marginalizados, los aceptaban sin muchas reservas. Ya voy terminando. Con la caída de los regímenes comunistas en Centroeuropa, los acuerdos intergubernamentales sobre el empleo de extranjeros, incluidos los cubanos, se dieron por terminados y la mayoría de los trabajadores de los países del CAME regresó a sus países de origen. Y Praga reevaluó radicalmente sus actitudes económicas hacia La Habana y el acuerdo sobre la importación de trabajadores se dio por terminado, ¿no? Aunque el programa laboral pretendía servir de ejemplo de solidaridad internacional y ayudar a un país amigo a aumentar la cualificación de su mano de obra, es evidente que en este contexto fracasó, o para no ser tan dura, no funcionó muy bien, ¿no? Primero, porque parece que tras su regreso a Cuba, la mayoría de los trabajadores no se dedicó a las industrias en las cuales se había entrenado, sencillamente porque el aumento previsto de la capacidad de producción en Cuba no se había efectuado. Las fábricas seguían inacabadas o no funcionaban. Y no había dónde aplicar la experiencia o la formación adquirida, ¿no? Sea cual sea su nivel. Segundo, porque los países satélites se interesaban más bien por obtener mano de obra barata para trabajos no cualificados. En este sentido, la actitud de Praga, Budapest o Berlín Oriental no difería mucho de la situación al otro lado del telón de acero, ¿no? Con los gastarbeiters turcos, italianos, griegos o portugueses en Alemania o en Francia. También hay similitudes en una serie de fenómenos sociales, ¿no? Que el aislamiento social, racismo, xenofobia, como ya hemos hablado, y también en las motivaciones individuales para irse a trabajar al extranjero se pueden ver similitudes marcantes y lógicas, y es que eran determinadas precisamente y simplemente por el deseo de ganar dinero. Si además los trabajadores cubanos consiguieron ahorrar para comprarse una motocicleta checoslovaca que tanto deseaban, y regresaron a Cuba con una moto, no entraba duda de que habían cumplido su sueño americano, o en otras palabras, que habían hecho las Américas en el país socialista. Bueno, mi objetivo aquí era poner en evidencia que cuando intentamos entender la Guerra Fría de una forma más completa, la historia laboral ofrece uno de los posibles enfoques, ¿no? Que van más allá de la visión bipolar y que nos invita a reconsiderar los papeles de los actores o de las acciones de menor rango. La historia de los trabajadores cubanos que hicieron las Américas en el país socialista
creo que precisamente ofrece un relato más complejo y más matizado, tanto en Europa como en América Latina. Muchas gracias por su atención. Muy bueno. No, nada.